Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Números, el capítulo 11. Y hoy vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 25. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés: Reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices: le daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar, para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y les habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Quiera el Señor añadir su más rica bendición a su buena palabra. A dos cositas quisiera referirme en esta ocasión. Primero, a la frase que encontramos y que ya fue leída en el Salmo 78, el versículo 19. Ya habíamos leído allá: y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Hablaron contra Dios. Y la segunda cosa es lo que encontramos en el versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. De estas dos cosas nos vamos a ocupar en esta ocasión. No avanzamos profundizando el capítulo, tampoco avanzamos a la carrera. Tratamos de ir despacio. Estamos dentro del tema murmuraciones y codicias. Y ahora decimos: hablaron contra Dios. Toda queja contra Dios es hacer sombra sobre el carácter de Dios. La columna de nube que guiaba al pueblo por el desierto
es un símbolo del Espíritu de Dios. Pero el hombre con sus quejas y murmuraciones manifiesta su propio espíritu, haciendo a un lado al Espíritu de Dios. Y el propio espíritu nuestro es un espíritu de oposición a Dios. Qué ingrato y malo es el corazón del hombre. El pecado que se comete aquí en este episodio bíblico del desierto no es pues una simple queja, sino es difamación del nombre de Dios. Y es echar sombra sobre su carácter, tal vez con la intención de apartar los corazones que desean seguirle. ¿Cuántas veces hemos escuchado a cristianos en su debilidad difamar el nombre de Dios? No se atreverían a jurar en el nombre de Dios. Sí, pero al abundar en quejas y no manifestar en su vida que vive por fe, que sigue al Señor por fe, al estar todo el tiempo descontento, hemos visto algunos que sin dolor se quejan, sin motivo dan las quejas contra Dios, o a veces ni siquiera se dan cuenta que están hablando contra Dios. Y esto es un pecado. Aquí el pueblo se está quejando, está difamando. El desierto es un lugar duro que pone a prueba los corazones, no hay duda. Ellos estaban en el desierto. Las adversidades, las pruebas, la sinceridad de nuestra fe se ponen a prueba en este desierto. Y empezaron a decir mal del nombre de Dios, a hablar mal del Señor. Qué lindo es leer el Salmo 103, el versículo 2. David decía, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué quería significar al decir bendice? No vamos a pensar que bendecir es hacer una oración o una palabra mágica para desearle el bien al otro. Bendecir es bien decir, hablar bien de Dios, en este caso, o de una persona. Hablar mal de un creyente no está cumpliendo el bendecir los unos a los otros. Cuando leemos bendecir los unos a los otros, no quiere decir echar palabras para que le vaya bien, para que tenga suerte. Como dijo alguien una vez, yo voy a bendecir tu casa, hermano, voy a bendecir tu potrero, voy a bendecir tu negocio, para que todo vaya bien. No es traer un sortilegio sobre la persona o sobre sus cosas. Es hablar bien, eso es bendecir, decir bien, hablar bien de Dios en este caso. David tuvo también sus experiencias en el desierto, porque tuvo que huir por el desierto muchas veces, pero aprendió lecciones saludables y benditas, que en vez de alejar su corazón de Dios, le ejercitaron en su fidelidad y bondad. Ahora, ¿qué decimos nosotros del Señor en nuestro desierto? ¿Hablamos bien o mal del Señor? Yo escuché una vez a un creyente, y no tengo duda que era creyente. Estaba pasando por momentos sumamente cruciales en la vida cristiana. Y el pobre en su sufrimiento, en su momento de prueba, dijo, créame, me dijo, ni cuando era inconverso me iba tan mal. ¿Por qué Dios permite esto?
Caramba, no hay parangón. Querer comparar la vida perdida, camino al infierno de antes, con la vida nueva en Cristo, camino al cielo. Pero ¿hasta qué extremo podemos llegar? En vez de bendecir al Señor, en el desierto de nuestra vida, a veces malogramos con nuestro testimonio el nombre del Señor. Ojalá que hablemos bien de nuestro Dios en todas las circunstancias, en todo terreno y delante de todos los hombres. Dijimos, nuestro segundo pensamiento está en esta frase: tuvieron un vivo deseo. La palabra vivo deseo en el Nuevo Testamento se traduce concupiscencia. ¿Cuántas veces este deseo intenso, porque esa es la traducción de la palabra concupiscencia, este deseo intenso o también este vivo deseo llamado concupiscencia, quiere abrirse camino en nuestra vida para malograr nuestro gozo en el Señor? ¿Cuántos por dar paso a esas pasiones bajas, por dar lugar a esos apetitos de los ojos, a esos deseos siniestros del corazón, hemos dado lugar a que el gozo de la salvación, el gozo que a diario disfrutamos en el Señor, se vea o mermado o ausente? ¿Cuántas veces para arrebatarnos la paz de esa satisfacción que el redimido tiene en su Señor? ¿Cuál es el consejo de la palabra para todo esto? Mire lo que dice las Escrituras en 1 Pedro, el capítulo 4, versículo 3. Baste ya, es lo que dice Pedro y me lo dice a mí y a ti. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y esto se concatena perfectamente con lo que el anciano apóstol Juan dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 15 y verso 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la antigua versión traduce la concupiscencia de la carne, los deseos de la carne. Estaba consultando varias traducciones y hay algunas que dicen los deseos de la vieja naturaleza. Y otra traducción dice los turbios deseos. ¿Qué cosa, no? Los deseos de la carne, los deseos, la concupiscencia de los ojos, la vanagloria de la vida, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Tenemos que darnos cuenta de todo esto, queridos hermanos en Cristo. El vivo deseo que se manifiesta acá en el verso 4 de Números, el capítulo 11, ese vivo deseo que se menciona acá, sin duda alguna, es del vulgo, de los extranjeros, porque leemos en Éxodo capítulo 12, versículo 38, también subió con ellos, con los israelitas, desde Egipto, subieron grande multitud de toda clase de gentes. Cuando Israel salió de Egipto, esta gente se unió a ellos.
eran profesantes insinceros que siguieron el campo de Israel con otros fines, con otras intenciones, tal vez fines egoístas. Como ellos no eran de los redimidos aquella noche por la sangre del Cordero Pascual, llegaron y resultaron ser estorbo y tropiezo en sus jornadas a través del desierto a los israelitas que salieron protegidos por la sangre del Cordero de la Pascua. Podemos compararlos a estos con la cizaña que el enemigo sembró entre el trigo mientras dormían los hombres, como dice la segunda parábola de las 7 que encontramos en Mateo capítulo 13. Y en el verso 25 dice que el enemigo sembró entre el trigo mientras los hombres dormían cizaña. Son personas que con motivos indignos se asocian hipócritamente con el pueblo de Dios sin haber experimentado el nuevo nacimiento por la fe que hay en Cristo Jesús. Y Judas diría en el versículo 19, el libro de Judas, estos son los que hacen divisiones sensuales, no teniendo el Espíritu. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo siempre nos lleva, nos empuja, nos conduce, nos induce a las cosas espirituales, a la santidad, a avanzar en ese proceso de santificación hasta el día que enteramente estemos transformados a la imagen misma del Señor cuando Él venga para llevarnos. Que el Señor nos ayude a discernir, queridos hermanos, las murmuraciones, las codicias no avivan nuestra fe, no ensanchan nuestra fe, más bien apagan desde el gozo, desde la paz que tenemos en el Señor, de que el creyente no va a perder la salvación, no va a perder la salvación, pero su vida se va a ver perjudicada y arruinada, su testimonio manchado, su tiempo malgastado en vez de dedicarlo para servir al Señor. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Continuaremos con este tema.